Con un nudo en la garganta, el gobernador de California de Estados Unidos, Gavin Newsom, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el envío de un equipo de los elementos del Plan DN3 y de combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, para el combate de los incendios que actualmente están consumiendo miles de hectáreas de bosques y ciudades que están devastando Los Ángeles, California. El gobernador de California dijo: esto es lo que los amigos hacen, es de lo que se tratan las relaciones, amigos necesitados, estando ahí uno para el otro. Queremos estar ahí para la gente de México en tiempos de necesidad y desastres, y estamos increíblemente muy agradecidos que la presidenta haya estado dispuesta a enviar un equipo que estará en las líneas de fuego por las próximas 24 o 36 horas, y estamos muy agradecidos. Fue lo que dijo el gobernador de California al ver al grupo de mexicanos en tierra americana en el aeropuerto de California. Por su parte, el gobierno de México informó que el equipo enviado está conformado por 6 especialistas en protección civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 30 combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, 32 especialistas en incendios forestales de la Defensa y 2 representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tal como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, México tiene una política humanista donde siempre se busca apoyar a los más necesitados, y hoy vemos claramente que México traspasa fronteras para darle la mano al país hermano y juntos combatir los incendios que están consumiendo miles de casas y terrenos de cultivos y pastizales. Actualmente, los soldados mexicanos están dando todo para frenar estos incendios, pero por los fuertes vientos es imposible ponerle un alto. Pero esto no impide a los soldados mexicanos a rendirse. Al contrario, con mucha capacidad, paciencia e inteligencia, están ubicándose en lugares estratégicos para hacerle frente a estos incendios que están fuera de control. Hoy en la conferencia de prensa, a través de un enlace directo desde California, la presidenta de México abrió los micrófonos para escuchar la situación que se vive en el lugar de los hechos, y desde ahí, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informa que 72 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la CONAFOR se encuentran colaborando con el gobierno de California para combatir los incendios forestales. El día de hoy ya nos concentramos en la primera línea, en el campamento principal, y fuimos asignados para llevar a cabo actividades de búsqueda y rescate, pero también llevar a cabo actividades en la primera línea combatiendo los incendios. Quisiera decirle a todos los connacionales que se sientan seguros y protegidos por este país que es México, y muy solidario. Iniciar primero con una comunicación a distancia con Laura Velázquez, que está en Los Ángeles, California, para informarles del trabajo que están haciendo los combatientes forestales y el equipo de protección civil y la Sedena, los miembros de la Sedena del Plan DN3C, una comunicación breve. Bueno,
Empezamos con la comunicación con Laura. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarla. Muchas gracias, Presidenta, por esta importante instrucción que usted nos ha dado a una delegación mexicana para estar en California, en los Estados Unidos, en apoyo al combate de los incendios en California. Me permito presentar a usted, Presidenta, y al pueblo de México un breve informe de las tareas que hemos realizado en estos días. Los incendios forestales en el sur de California comenzaron el 7 de enero de 2025 cerca de la localidad de Palisades en Los Ángeles. Fueron el resultado de una combinación de factores climáticos extremos y condiciones ambientales adversas. Durante los días previos, la región experimentó una intensa ola de calor acompañada de vientos fuertes, lo que creó un ambiente propenso para la propagación rápida de las llamas. Esta es la información que nos han dado en el gobierno de California. Al momento se ha emitido una alerta roja derivada del pronóstico de vientos fuertes entre 80 a 110 kilómetros por hora hasta el día miércoles y una humedad muy baja en gran parte del sur de California, desde San Luis Obispo hasta San Diego. Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de una rápida propagación del fuego. Asimismo, con información del gobierno de California, hay 3 puntos en donde están ubicados los incendios. El más grande, que está ubicado en Palisades, con una afectación superior a los 9.596 hectáreas, con un control apenas del 14%. En Eaton, con una afectación de 5.703 hectáreas, un control del 33%. En Kurtz, con una afectación de 323 hectáreas, con un control del 95%. La siguiente lámina, por favor. Las afectaciones por estos 3 eventos relevantes, hay una suma total de 15.632 hectáreas afectadas, y con el reporte que nos entrega el gobierno de California, 3.644 daños en la infraestructura hidráulica y de energía, así como en vivienda. Asimismo, informamos a ustedes que se han evacuado más de 70,000 personas. Los recursos del gobierno de los Estados Unidos de América son de 15,000 elementos, 1,460 camiones de bomberos, 80 aeronaves, 170 pipas y 175 maquinaria pesada. Paso a ustedes a informar que el pasado 11 de enero, por instrucciones de la Presidenta de México, en la que sigue, por favor, la lámina siguiente. El pasado 11 de enero, por instrucciones de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de la base aérea de Santa Lucía rumbo a Los Ángeles, California, con una delegación del Gobierno de México integrada por la Defensa, la CONAFOR, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de apoyar en las acciones de respuesta ante los incendios forestales a través de una fuerza de tarea de 72 elementos especializados. Somos la primera delegación internacional, Presidenta, en sumarse a las labores de respuesta para el combate de los incendios en California. Asimismo, ese mismo sábado, la que sigue, por favor, el sábado 11 de enero, la delegación mexicana arribó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue recibida por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien agradeció el apoyo del Gobierno de México y de su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en la atención de los incendios. Se contó con la participación de representantes del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del Gobierno de California, asimismo con la presencia de los cónsules de México en Los Ángeles y Sacramento, California. La que sigue, por favor. Ese mismo sábado, Presidenta, nos trasladamos al centro logístico instalado en Beaumont, California. Este está completamente equipado, donde dan todos los suministros esenciales para brindar el apoyo al personal que atiende la emergencia. Al día siguiente, el domingo 12 de enero, la delegación mexicana de combatientes del fuego y especialistas en protección civil
Nos reportamos preparados para el puesto de comando de incidentes, donde el gobierno de California complementó el equipamiento para el combate terrestre del equipo mexicano. La que sigue, por favor. El mismo domingo, 12 de enero, hubo una sesión informativa dirigida por el personal técnico del Departamento contra Incendios del Gobierno de California, en donde se pudo dar un protocolo. Esto forma parte del protocolo de coordinación binacional y tuvo como objetivo optimizar las estrategias conjuntas en el combate de incendios. Ahí se pudieron compartir experiencias por ambos países y poder enfrentar estos incendios aquí en California de manera conjunta, en unidad y respeto. Asimismo, nos trasladamos al área de monitoreo y de supervisión, donde se coordina el despliegue de recursos aéreos y terrestres con el objetivo de conocer los protocolos de operación. La que sigue, por favor. El día lunes, el día de ayer, lunes 13 de enero, la delegación mexicana arribó al puesto de comando integrándose a la estructura operativa para apoyar las acciones de respuesta de la evaluación de las capacidades del equipo mexicano, en donde se asignaron las siguientes operaciones. La Comisión Nacional Forestal para realizar las tareas de manejo del fuego y la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate. La que sigue, por favor. Este es un mapa en donde presentamos a ustedes en dónde están ubicados nuestros compañeros especialistas de la CONAFOR y de la SEDENA. CONAFOR evidentemente participa en las labores de respuesta en el combate de los incendios forestales, contribuyendo a la protección de las comunidades, del ecosistema y de los recursos naturales del estado de California. La defensa, reforzando las labores de búsqueda y rescate en las zonas de difícil acceso y contribuyendo a la localización y extracción de personas afectadas por los incendios. La Coordinación Nacional de Protección Civil, coordinando todas las acciones de respuesta de la delegación mexicana con el propósito de colaborar en las labores de mitigación de los incendios forestales en conjunto con las autoridades locales. Por último, Presidenta, la que sigue, por favor. Informa usted que el Batallón de Atención de Emergencias de la Defensa está contribuyendo con el Departamento contra Incendios del Gobierno de California de una manera coordinada con tareas específicas. El día de hoy, Presidenta, se prevé un despliegue para realizar labores de búsqueda y rescate en la infraestructura y viviendas afectadas. Asimismo, las brigadas, la que sigue, por favor, esta última lámina, las brigadas de la CONAFOR que están avanzando en la construcción, en la ampliación de brechas cortafuego. Esto se hacen con motosierras, con herramienta manual y asimismo haciendo la apertura de nuevas brechas. Estamos trabajando en unidad, Presidenta, conforme sus instrucciones. Es una coordinación absoluta con el gobierno de California a favor de la población y refrendando nuestra hermandad y solidaridad entre los pueblos de México y de los Estados Unidos. Quedo a sus órdenes, Presidenta. Muchas gracias, Laura, y nuestro agradecimiento a todos los compañeros que están allá.